Se siguen destapando las porquerías en el melate del bienestar, entiéndase, elección al Poder Judicial. El PRI ya impugnó, porque, francamente, este ejercicio democrático es lo más corrupto, chafa y manoseado que hemos visto, yo creo que en la historia de las elecciones en este país. Hoy me acompañan mi amiga Carla, Julián, para hablar de este tema, y nos arrancamos directo a hablar de la impugnación que metió el PRI a esta pseudoelección, donde pues todos los resultados fueron los acordeones de Morena. Carlita, ¿qué tienes para contarnos de este tema de la impugnación del Poder Judicial? Bueno, pues qué decirte, amigo y queridos compañeras y compañeros de partido que nos están viendo, y seguramente pues otras personas que se suman a estos temas que desde luego no son nada ajenos, ¿no?, a lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero a ver, se los advertimos y finalmente, ¿qué pasó? Pues sucedió, ¿no? Entonces, es algo que ya veíamos venir, es algo que reiteradamente señalamos, que siempre pusimos, no quitamos el dedo del renglón donde tenía que ir, y la realidad es que pues yo aplaudo mucho la gran iniciativa que tuvo nuestro partido, el Revolucionario Institucional, al pues el impugnar, obviamente, ir al Instituto Nacional Electoral y pues decir con todas sus letras claramente que esto pues fue un fraude electoral, algo que ya se veía venir, algo que ya habíamos platicado de manera recurrente, porque yo creo que no únicamente esto se hizo de una forma expresamente en todos sus sentidos, en medios de comunicación, en plataformas, en redes sociales, sino que también fue algo que la propia ciudadanía tenía, ¿no? Tenía en su momento de estar preguntando qué es lo que voy a votar, qué vamos a votar, qué hace un magistrado, qué hace un ministro, qué hace un juez, ¿no? O sea, cosas tan básicas que quizá pareciera que todo mundo sabe, pero que no fue así, ¿no? Entonces, te estoy hablando de que hubo algunas etapas que yo sí alcanzo a identificar o a distinguir. La primera de ellas es que pues aprobaron con su mayoría en el Congreso esta reforma, que, bueno, yo en lo personal sí te puedo decir que desde luego puede haber ciertas reformas al Poder Judicial, pero no de la manera en la que se dieron, ¿no? Entonces, creo que tuvo que haber una cuestión muy minuciosa ahí de revisar qué sí, qué no, pero no decir abiertamente que querían una reforma al Poder Judicial que no tenía ni pies ni cabeza, para empezar, ¿no? La segunda es que organizaron una elección, pues nunca antes vista, ¿no? En lo que llevamos en el tema electoral en México y el mundo entero, te puedo decir que nunca había visto una elección nada parecida a lo que sucedió. Ni tan fraudulenta ni tan manoseada. Claro, o sea, ninguna de esas el 1 de junio, que es lo que vivimos. El tercer punto es que gastaron poco más de 6,400 millones de pesos. Esto hay que decirlo abiertamente porque pues es un presupuesto que finalmente otorgó la Cámara de Diputados. El INE pidió más, pidió el doble, se les dio la mitad por el tema del recorte legislativo. Pero en este caso, por ejemplo, es un presupuesto que puede ir destinado a salud, al sector salud que tanto lo necesita, a los medicamentos, a pues tener los insumos necesarios, sobre todo para atender a los tratamientos pues de distintas especialidades para las y los mexicanos, y que pues precisamente fue un presupuesto que yo creo que se pudo aprovechar muy bien, ¿no? Otro es que pusieron a sus candidatas y a sus candidatos, o sea, en este proceso electoral, no obstante que ya habían hecho lo de la reforma, que no sabían ni siquiera cómo hacerla, porque además decían, híjole, ¿cuántas boletas? ¿Cómo van a ir los nombres? ¿Dónde van a ir los recuadros? Era muy difícil que hubiera una organización meramente clara, que hubiera esta claridad y esta transparencia en cómo votar, ¿no? En cómo tener esta organización de la elección al Poder Judicial. Entonces, ellos dicen que abrieron de manera general el proceso a la ciudadanía, y pues bueno, muchos en este transitar, pues dijeron, bueno, en este caso yo voy a levantar la mano, pero pues en sí hubo candidatas y candidatos que tenían línea política, que tenían línea partidista, y pues sabemos precisamente que venían del oficialismo, ¿no? Y por último, sellaron la elección, Miguel, nada más y nada menos que con la coacción del voto. Y esto es, pues desde luego, un delito electoral, es algo que se tuvo que haber hecho, que se hizo expresamente, que incluso salió mucho a las redes sociales, pero que no importó, ¿no? No importó esta parte de bueno, de ahora que ya, claro, y toda la mentira ahora que ya organizamos, pues ahora vamos a dar los acordeones, ¿no? Y pues ahora vamos a ejecutar expresamente lo que habíamos visto desde un inicio, y ahora lo vamos a llevar a cabo, y pues ahí tenemos los resultados, más del 85% que sí coincidió en el tema de los acordeones con los resultados del PREP ante el Poder Judicial.
Julián, ¿hay suficiente votación como para validar este ejercicio y cambiar el Poder Judicial habiendo votado 1 de cada 10 mexicanos y muchos de ellos habiendo mal votado? ¿Qué tal, Miguelito? Carlita, ¿cómo están? Compañeros Bien, de partido, bien. ¿cómo están? Bueno, retomando un poco lo que dice Carlita, es correcto. El lunes pasado, el revolucionario institucional, a través de la dirigencia de nuestro partido, encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Vijano, presentaron un JS en juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano. ¿Qué se exigía? La nulidad de la elección. Las cosas por su nombre, una tremenda farsa, esta elección judicial. ¿Qué se denuncian? Bueno, de entre el universo de irregularidades que hubo dentro de esta elección, pues la primera que nada, la coacción del voto, la manipulación del voto, a través de estos acordeones en donde exigían a la ciudadanía, porque sí lo exigieron, que votaran por los candidatos afines a la Cuarta Transformación. Se violaron principios como la legitimidad, la certeza y la autenticidad. Y aquí me voy a la participación ciudadana. Un 13% de la participación ciudadana. Y de ese 13%, solo el 10% fueron votos válidos. Imagínate, en un universo donde hay 100 millones de electores, solamente el 10% fue votación válida. Esta es la participación más baja en la historia de México. Y la tercera, la violación a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. Lo dijo el consejero Martín Faz el domingo en la sesión del Consejo General del INE. Fue un despliegue de operación política por parte del régimen en el poder, por capturar la Corte. No es casualidad que los candidatos que venían en los acordeones hayan resultado electos en esta elección. Como lo dije, Miguelito, las cosas como son. Esta elección judicial fue una farsa. Lo mencionaba en un programa anterior que tuvimos esta semana, Jorge Tejero citando a Martín Faz. Es más probable pegarle al melate a que por cuestiones del azar la elección judicial haya quedado igualito tal cual los acordeones. Al acordeón. Así Entonces, es. ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Los partidos políticos no debían, no podían, estaba estipulado en la ley, Así meterse en la elección al Poder Judicial. ¿Y qué fue lo que Morena hizo? No solamente forzó la existencia de esta reforma al Poder Judicial, sino que también forzó a qué perfiles se incluían en la elección y forzó la elección. Lo que vivimos con la elección al Poder Judicial fue la imposición de los cuadros de Morena como los que ahora van a juzgar al pueblo. Entonces, si Morena afecta al pueblo, ¿qué juez lo va a defender si son los mismos? Exactamente. Si son juez y parte. Así Y además, verdugo. En ese sentido, Carla, ¿qué le espera al ciudadano al tener que enfrentar un aparato judicial politizado, partidizado? Hay una preocupación muy grande por parte de la ciudadanía de cómo es que se dio este proceso electoral, pero más allá de que lo que acabamos de decir es la realidad. Los resultados electorales, lo que venía en el acordeón, lo que venía incluso en hojas que les daban, sobre todo a adultos mayores. Hay videos muy interesantes que subieron el mismo día de la elección, sobre todo adultos mayores, en donde llega el adulto mayor y le pregunta, oiga, ¿usted sabe por cuál votar? Sí, me dijeron cómo hacerlo. Me dieron el número de la persona con la que debo yo de votar. Entonces, es muy triste darnos cuenta de que finalmente lucren con nuestros adultos mayores, lucren con la gente más necesitada de nuestro país, porque no debería de ser eso. Finalmente, las personas que llegaron no fue por el voto de la ciudadanía, no fue por un voto libre de las y los ciudadanos que esperaban que esta elección pues se diera de manera imparcial, abierta y transparente, cosas que faltaron completamente esta elección al Poder Judicial y sobre todo hacer hincapié en que pues propiamente nuestro país es una república representativa y democrática. Esto trae que, más bien conlleva que tenemos una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y que desde luego debe de haber imparcialidad, sobre todo en el Poder Judicial, porque es quien juzga, ¿no? Quien finalmente representa la justicia en nuestro país, y pues esto también debe de tener un sistema de contrapesos, cosa que no va a haber en lo absoluto, y la ciudadanía realmente lo que yo he escuchado expresamente de ellos es que está muy preocupada por esto que pasó. No en vano hubo 13 millones, ya lo dijimos, de votos nulos, 13
millones, o sea, representa una cantidad sumamente importante, porque entonces ahí la ciudadanía propiamente, no sé si ustedes lo vieron en todos los medios de comunicación, se filtraron algunos, alguna manera de votar, de que la gente anuló su voto. Que insultaban a Noroña. Claro, a todos, a muchos, hasta la propia Lenia Batres, que ahora también cabe destacar que por su ausencia quedaron atorados 40 asuntos de la Corte en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no asistió. O sea, no asistió una ministra que pertenece ahorita a la Suprema Corte de Justicia, que fue reelecta, por así llamarlo, y que en lugar de que brillara por diferentes casos, que a lo mejor... Bueno, esa señora brilla por su ausencia. No, y ojalá solo su ausencia, brilla por lo burra. Así es. Julián, ¿qué le espera al futuro de México respecto a elecciones con un antecedente tan reprobable como es esta elección judicial? ¿Qué se viene? Empiezo por 3 cosas, Miguel. No habrá más ni mejor justicia. Eso es falso. Esta reforma no toca las fiscalías, no toca los ministerios públicos. La cantidad de asuntos que llega a los juzgados es mucho más de los jueces que hay en México. No habrá más peritos y tampoco habrá más defensores de oficio. Es falso que el pueblo de México eligiera a los juzgadores, ni siquiera los conocían. Y eso se vio reflejado en la participación ciudadana. Y un 10% no refleja el sentir de todo el mexicano. Exactamente. Y permíteme ahondar aquí en este tema. A pesar de toda la maquinación de Morena, de toda la cuestión del voto, de todo el acarreo, de las 818 casillas irregulares, el 87% de la población decidió no acudir a votar las urnas. De ese tamaño es el fracaso de esta elección judicial. Y además hubo una maquinación con la finalidad de tratar de inflar esta participación, y lo señala la consejera Claudia Zavala. La ley solo permite 2 formas de calificar el voto: voto nulo y voto válido. En una sesión el Consejo del INE decidió aceptar una tercera clasificación, la de recuadro no utilizado. Esto con es un voto nulo. Exactamente, sí. Pero permite inflar la participación ciudadana. Si usted tachó la boleta en manera de rechazo, si usted puso la leyenda no a la elección judicial, bueno, todas estas boletas iban directamente a esta tercera categoría de recuadros no utilizados. Ahí acaban todos los insultos a Noroña. Exactamente, ahí acabaron todos los insultos a Noroña. Entonces, a este 13% tú le restas los votos nulos, tú les restas estos votos de recuadros no utilizados y te da un total del 10% de participación ciudadana. Ese es el tamaño del fracaso de la elección judicial orquestada por Morena. Permítame decir algo aquí, y es que esta elección no debe ser el referente para la elección en México, para el proceso democrático en México. ¿Por qué? Porque es un terrible antecedente. ¿Qué va a pasar en las elecciones intermedias donde también haya votos por los que faltan del Poder Judicial y tengamos los mismos vicios para elegir gobernadores, para elegir ayuntamientos, para elegir diputados federales, para elegir congresos locales? Si dejamos que una elección como la que hoy se pretende avalar, que es la del Poder Judicial, se vuelva algo legítimo, todas las elecciones van a recorrer el mismo camino hasta todas ser una grandísima simulación, una farsa, una mentira. Pretender que México es democrático cuando es la decisión de un montón de parias. Y permíteme decirte, Miguel, pero aquí es donde hay que reconocer a los consejeros que votaron en contra de la validez de esta elección. El consejero Arturo Castillo, Dania Rabel, Claudia Zavala, Jaime Rivera y Martín Faz. Yo no tengo recuerdo de una elección de esta magnitud que haya estado con tanta incertidumbre y con tanta inconformidad por parte de los consejeros. Y aquí mismo permíteme resaltar la participación del consejero Martín Faz, que como tú ya comentabas, también lo menciona nuestro compañero Jorge Tejero en un anterior programa. Y el consejero Martín Faz hace un estudio cuantitativo respecto a los acordeones. Y cito lo que él comenta. En el 23% de las casillas aprobadas resultaron ganadoras los 9 candidatos que contenían los acordeones para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe señalar que estos acordeones fueron repartidos por la denominada Cuarta Transformación. Sus operadores se encargaron de coaccionar el voto. En 15 estados de la República, es decir, el 47% de las casillas, se repitió este mismo fenómeno.
Y el consejero termina señalando que en el 62% de las casillas en el país resultaron ganadores entre 6 y 9 candidatos a la Suprema Corte que contenían estos acordeones. La probabilidad de que se dieran estas combinaciones era prácticamente cero. Y ya lo decían, 7,468 millones de combinaciones. Era más fácil ganarse el melate. Esto fue el melate del bienestar. Es correcto. Y déjame decirte, 30 años de transición democrática tirados a la basura. Y todo por un berrinche de una persona que está escondida en su rancho, llamada Andrés Manuel López Obrador, como venganza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por eso él decidió destruir uno de los 3 poderes de la nación. Y le hacen la lucha por destruir completamente nuestra nación. ¿Va a prosperar en esta lucha la 4T, Carla, a este ritmo? En la lucha por destruir la democracia y la república. Creo que se tocó un punto, Julián tocó un punto medular, que es justamente, yo aplaudo mucho a estos consejeros que sí se notaron en contra y que no les tembló la voz ni la mano ni nada. O sea, que sí se dijo abiertamente lo que pasó, porque están realmente del lado de la ciudadanía. Estamos viendo, creo que todos sin excepción, vimos la farsa electoral, vimos el fraude del Poder Judicial, lo que se dio y lo que ya se veía venir para el tema de resultados. Yo creo que falta aún mucha cultura cívica y hago hincapié en esto porque no podemos tener una elección que propiamente quienes la organizan la desconocen. Y desde ahí tenemos que empezar a tener estos puntos muy en cuenta, porque si este fue el principio de una elección a modo del Poder Judicial, ¿qué es lo que se va a ver? Justamente ya lo dijiste, en conclusión con las demás elecciones a este Poder Judicial. Yo quiero decir algo aquí muy importante, que es justamente que la misión de observación electoral de la OEA destaca una gran preocupación y somos un referente a nivel mundial de lo que no se tiene que hacer en el tema del Poder Judicial. Voy a decir específicamente lo que dice en 2 líneas, nada más. O sea, todo el documento en 2 líneas se expresa muy bien. Dicho lo anterior, la misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región. O sea, estamos hablando de que ya organismos propiamente internacionales están metidos en lo que sucedió con el tema del Poder Judicial y que propiamente dicen que es un modelo muy complejo, es un modelo muy difícil y que no toca literalmente al ciudadano a que vote por propia cuenta, ¿no? Y aquí hace hincapié justamente de todos estos elementos que estamos mencionando y que pues bueno, es lamentable que México, destacando en muchos otros ámbitos y siendo un país súper rico y pluricultural en muchas de las cuestiones, pues que ahora seamos nosotros noticia internacional por una elección a modo que pasó y que desde luego pues no están haciendo nada porque esto cambie, ¿no? Entonces desde luego seguiremos dando la batalla, o sea, desde el partido creo que hemos hecho una gran labor en este aspecto. En el tema electoral se ha visto mucho, pero también tenemos que seguir siendo muy insistentes en cómo mejorar, pero que sobre todo ellos y ellas se den cuenta de realmente este gran problema que están destinando en unos años más para nuestro país. Para concluir, el PRI creó en México uno de los sistemas electorales más complejos, más robustos, más eficientes, más transparentes de básicamente el mundo. Y hasta hace no mucho tiempo, así se reconocía. El sistema electoral mexicano era una cosa bellísima. Todavía me acuerdo yo en la reforma del 2014, impulsado por un gobierno priista, lo dijeron ahí varios expositores, hubo un evento ahí en el INE y dijeron, en 25 años de historia democrática, se ha creado un modelo en México impresionante. Pero en menos de 7 años, Morena se lo acabó. Todo lo que construimos nosotros, las instituciones, el modelo democrático, la pluralidad democrática, la participación ciudadana, Morena ya la tronó. Y eso nada más nos refleja que es una regresión, que son pasos para atrás. Y el día de mañana, cuando cada persona aquí en nuestra audiencia quiera participar, quiera decidir su futuro, quiera levantar la voz, que creen, ya no va a haber manera, porque ya dejamos que tronaran todo. Es momento de empezar a traer a la mesa más voces, la unidad de más partidos de oposición, la unidad de todas las fuerzas, de todas las oposiciones, dejar de dividirnos y poner un alto a lo que Morena está haciendo. ¿Mensaje para despedirnos, Julián? Sí, finalizo, Miguel.
con dos cosas muy, muy puntuales para no alargar el tema. Queda en duda muchas cosas, entre ellas la legitimidad de los jueces. ¿Qué legitimidad tiene un juez con jurisdicción nacional, elegido en un distrito de Iztapalapa, que ganó con el 0.4% del resultado de la elección y va a tener jurisdicción en todo el país? Andrés Manuel dijo que el pueblo mexicano elegiría a sus jueces. Pues es una tremenda farsa. El 0.4% de la población no es México. Otra, y perdóname que me meta en mi papel de abogado, pero el diputado constituyente Paulino Machorro Narváez, cito, comentaba: el juez no responde a las urnas, sino ante un deber moral y legal. Su compromiso no es con la voluntad popular, sino con la justicia. De igual manera, el jurista Ferraioli, una persona que considero cualquier estudiante de Derecho debería leer, decía que la legitimidad de los jueces solamente proviene de la ley. Morena está llevando a la nación hacia una dictadura. Acabó con los órganos autónomos, acabó con el Poder Judicial y ahora trata de militarizar el país. Se necesita una posición fuerte, una posición seria, una posición que diga las cosas de frente. Y aquí está el PRI. Así es. Mensaje para despedirnos, Carlita. Claro que sí, pues Morena no puede destruir todo lo que a base de esfuerzo de muchos años y sobre todo de un sistema completamente democrático consolidamos como partidos. Y yo hago un llamado a los partidos de oposición, que justamente tengamos esta suma de voluntades, una suma de esfuerzos, pero sobre todo una suma por el bien de México, de nuestro país, porque este es el inicio de justamente una organización que propiamente está haciendo el oficialismo. Si nosotros no nos organizamos, si nosotros no coadyuvamos en ideas tan importantes para que desde luego México crezca y se desarrolle como debe y como tiene que ser, no podríamos hacer nada al respecto. Debemos de estar hoy, creo que todos como ciudadanos, como mexicanos y mexicanas, a la altura de lo que hoy requiere nuestro país. Y lo primero es tener un acto de justicia para las y los ciudadanos, pero desde una perspectiva ciudadana, no desde una perspectiva de imposición, desde una perspectiva de corrupción. Eso es lo que no queremos, Miguel, eso es lo que ya queremos que desaparezca. Tenemos que hacer todo lo posible porque la unión hace la fuerza, bien dicen por ahí, y entonces me parece mucho que estar unidos hoy más que nunca va a reflejar un gran futuro y un mejor porvenir para nuestro país. Muy bien. Hace rato lanzaba la pregunta precisamente para tocar la fibra. La pregunta era, ¿Morena va a prosperar? La respuesta tiene que ser no. Morena no puede prosperar en estos esfuerzos por terminar con la democracia y la república. Mientras el PRI exista, mientras nosotros estemos aquí dando la batalla, el país que construimos va a seguir siendo defendido. Y para que ellos puedan pasar por encima de la república y de la democracia, primero nos vamos a poner enfrente y a ver cómo nos va. Esto es La Oposición. Nos vemos la próxima semana. PRI.